técnicamente, la poesía es un género literario que surge de intentar reinventar la literatura y reinventarla en el sentido de ahora sentirla a través del cuerpo. La poesía es muy sensorial, entonces a diferencia de la literatura que plasma historias, la poesía lo hace pero de forma corta, entonces en lugar de contarlas te permite sentirlas. Creo que eso podría ser la reinvención de la literatura a través de los sentidos. Yo diría que si hablamos en porcentajes, a mí me gusta decir que la poesía tiene un 90% de importancia en la actualidad. Por ser un arte escrito y ser un arte tan corto, o sea, tienes tú que escribir en versos muy, muy cortos lo que sientes o lo que pretendes transmitir. Por esa extensión, te exige ser muy perceptivo. Tienes que obtener ahora sí que la esencia de las cosas para plasmarla. Entonces, en ese caso es muy importante porque te prevé de sensibilidad. Tú estás... siento que muchas veces estamos sumergidos en vivir la cotidianidad, pero quizá no a disfrutarla como se debería. Entonces yo la considero muy importante para despertar la sensibilidad. Fíjate que esa crítica surge de que piensan que el verso libre, por el nombre que lleva de libre, no respeta ninguna regla. Lo cierto es que para escribir verso libre hay que saberte todas las reglas, o sea, para saber cómo las puedes romper y que eso que está roto o fracturado no deje de ser un poema. Entonces creo que el verso libre te exige el doble que las reglas clásicas de la poesía que conocemos. Porque precisamente es la exigencia de que sepas cómo quebrantar las reglas y que tu poema no se convierta en algo más. Por ejemplo, del verso libre nace la prosa y muchos consideran que es un ensayo. Y es algo muy sutil lo que lo separa de ser un ensayo a seguir siendo una prosa poética. Yo hago verso libre porque a mí me reta a plasmar sentimientos, pero plasmarlos como imágenes mentales. Imágenes que puedas sentir no nada más en el cerebro, sino que las transmitas o las transfieras a todo el cuerpo. Entonces, para mí es más óptimo utilizar el verso libre porque te exige más. Yo hacía narrativa, escribía novelas y me interesé por la poesía porque soy muy desesperada, no me gusta llevar como una historia. Entonces en la poesía encontré que tienes todo que fragmentarlo en cosas chiquitas. Entonces de ahí surgió mi interés por ella. Considero que fue como desde los 15 años que me interesó la poesía y me acerqué con García Lorca, que creo que es de los máximos representantes que sabe muy bien cómo compendiar mucha información en un poema muy, muy cortito. Para el arte como tal, para hacer poesía, yo me inspiro mucho en 3 personas. Me inspira mucho mi madre, mi hermano y mi esposa. Pero ya hablando cuando escribo, o sea, en la técnica de la escritura, es un conglomerado de muchas imágenes. O sea, no me inspiro en una sola cosa. Es como una lluvia de ideas interna de historias que me han pasado pues en los cortos años que tengo. Pero básicamente sí, mi inspiración son esas 3 personas. O sea, historias que he pasado con ellos, o historias que me llevan a ellos, o sentimientos que me acercan a ellos. La poesía sí es para todos. Creo que no nos acercamos porque lo vemos como un arte muy abstracto, que no podemos, que nadie puede escribirlo. Lo cierto es que no, cualquiera puede hacer poesía, siempre y cuando se permita percibir las cosas
de una forma distinta a la que la gente normal la percibe. Esto es, si tú ves, no lo sé, lo más común, si tú ves un carro en la calle, no es percibir el carro como tal, es a qué imágenes te remonta con el olor, con el color, con el sonido. Es como permitirte que el carro entre dentro de ti. Entonces, ¿cómo acercarse de esa forma? Permitiéndote que todo lo que encuentras a tu alrededor te enfrente y te confronte. Y te confronte a tal grado que genere un choque interno, ¿sabes? Yo los invitaría de esa forma, y de hecho solo invitar hacia la gente. ¿Por qué no atreverse a ver el mundo diferente? ¿Por qué no dejarse impactar por cosas tan mínimas que repites todos los días y que no te atreves a detenerte 5 segundos a observarlas bien? Entonces, siempre que retas a la gente, se atreve a hacer las cosas, porque es como, pues sí, como retar ya sea su inteligencia, su sensibilidad, y de esa forma los atraes a que lo intenten. Me gustaría decir que, al menos para mí, es un arte muy complejo. No es difícil. Complejo en el sentido que tiene muchas cosas, te exige muchas herramientas, tanto personales como herramientas técnicas y propias de la poesía. Pero al menos para mí es un arte muy completo, muy complejo, pero también muy dinámico. Te permite conocer e interactuar con la gente, y te permite conocer la realidad de todos a través incluso de los ojos de todos. Te hace muy sensible, te hace muy perceptivo, y creo yo que esa sensibilidad y esa percepción es la que nos hace falta en nuestra vida diaria. Creo que vivimos muy a prisa, entonces detenernos a pensar un poco las cosas nos permite ser sensibles con la naturaleza. Entonces yo recomiendo ampliamente escribir poesía, si no es de forma profesional, para dedicarte a ello, sí para reactivar tus sentidos, para saber que estás precisamente existiendo con más personas.